Guía de la Federación Agraria Argentina aquí en la provincia de Entre Ríos para seguir sumando testimonios en relación a este grave problema que afecta prácticamente a todo el país. ¿Cómo le va, guía? Muchas gracias por esta comunicación con Ahora. Y bueno, además de saludarlo, obviamente preguntarle qué novedades tienen, qué información manejan, digamos ustedes, si hay algún tipo de modificación de cambios en las últimas horas, digo, a nivel de que si este combustible está llegando o no. No, yo estoy viniendo de Buenos Aires, ayer estuve en la Secretaría de Transporte con el Ministerio de Economía, trabajando en la tarifa de costos y los costos de la mesa de negociación participativa, donde llegamos a un acuerdo de un aumento del 15%, pero la verdad que le dijimos lisa y llanamente que esto no soluciona el problema, porque no es una cuestión de costo, es una cuestión de faltante, y otra cuestión también es el tema de los precios. Habíamos solicitado de las entidades que esté el ministro, el secretario de Energía, que esté el ministro de Seguridad, donde llegó alguien de Seguridad también, por esto que nombrabas vos anteriormente, el tema de los cortes y de estos problemas que hemos tenido, una muerte de un camionero en Diró y en dos lugares más aparentemente. Así que la verdad que estamos en una situación compleja que no se soluciona, que ya había tenido la misma reunión allá por el Jueves Santo, donde el ministro de Transporte con el secretario de Energía nos habían dicho que en 15 días se solucionaba el tema del combustible. Hoy estamos a fin de junio y todavía no tenemos ninguna respuesta sobre este tema. Y otros temas más que también le importan y mucho, que qué va a pasar con la provisión de los insumos básicos para la producción, de las gomas, ¿no es cierto? Y otros insumos que no vemos hoy que se esté moviendo mucho, y tenemos que ver cómo afrontamos la cosecha y la siembra que viene por delante, ¿no es cierto? Guía, precisamente en relación a esos encuentros o esas reuniones en las últimas horas, digo, en su momento el Gobierno Nacional había dicho que prácticamente para estos días iban a estar arribando esos barcos prometidos a nuestro país. En ese sentido, perdone que insista, pero digo, no se dijo nada, no hay ningún tipo de novedad. No pudimos acceder a la Secretaría de Energía para que nos confirme, ¿no es cierto? Esta información que vos tenés también la tenemos nosotros, de que había una reunión ayer en el Ministerio de Gabinete, en la Jefatura de Gabinete, perdón, y se estaba hablando de que estaban por llegar barcos y que iban a tallar la nómina y todo lo demás, pero por el momento ojalá que estén viniendo, ojalá que estén en el puerto y ojalá que se solucione este conflicto, porque la verdad que no le hace bien a nadie, lo único que genera es un malestar muy importante, un desconcierto, y bueno, y lo que está pasando también en las rutas, que no se puede mover en algunas zonas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, lo que es flete, ¿no es cierto? Así que, atendiendo a todo esto, se va a hacer una jornada el día 13, que es un paro de actividades, no va a tener ninguna implicancia en el abastecimiento ni nada, pero sí la visibilización. ¿Y por qué decimos la visibilización? Porque si bien ustedes nos han atendido con el reclamo de gasoil y lo han viralizado y con toda la razón del mundo, hablando de este tema ya hace mucho tiempo, el gobierno nacional no le entran balas, como quien dice, y no solucionamos un problema o no lo hablamos, ¿no es cierto?, de este tema lisa y llanamente, para ver cómo y cuándo se va a solucionar este problema tan grave que tenemos en Argentina. Guía, ¿ustedes creen sinceramente que con esta medida de fuerza, con un paro del campo, con un paro de la mesa de enlace, algo se puede modificar? No, nosotros no creemos que se modifique, pero sí lo que estamos entendiendo es que tenemos que visibilizar el problema, no solamente del combustible. Tenemos problemas en las economías regionales que están invisibilizados por otros temas que tenemos en la agenda, el tema del arroz, el tema de la citricultura, poner un poco nuevamente en debate todas estas cosas, y no solamente hablarle al gobierno nacional, sino a todo el arco político, porque vemos que no hay un norte, no hay un camino, y ya no sabemos con quién más hablar. Hemos hablado con el ministro de Agricultura, nos ha atendido, nos ha dicho, nos ha escuchado, pero hay una desconexión dentro de los ministerios, dentro del gobierno, y lo que queremos ver con esto y visibilizar es a ver si
de ahí, empezando a ver nuevamente un movimiento, empiezan a tomar cartas en el asunto y solucionar la enorme cantidad de problemas que estamos teniendo en la Argentina. ¿Esto qué genera? Genera desabastecimiento, posiblemente genera inflación, genera, porque la tarifa participativa ayer subió un 15%, el gasoil vale 130 pesos en Buenos Aires y 300 pesos en el norte de la Argentina. La verdad que no tenemos un orden y la verdad que tampoco ni siquiera sabemos cómo se hacen los costos. Genera esto incertidumbre, inflación, porque la gente, los comerciantes, los vendedores, los transportistas, no saben qué precio poner porque no tienen una referencia clara y tampoco un norte de parte del gobierno nacional. Por último, Guía, hoy más temprano dialogaba con un propietario de estaciones de servicio y él me decía que una vez que lleguen estos barcos, ¿no?, o que lleguen lo prometido por parte del gobierno nacional, tampoco es que se va a terminar de normalizar la situación, que para la normalización, digamos, en cuanto a la presencia de este combustible va a llevar mucho tiempo. ¿Ustedes consideran lo mismo? ¿Tienen la misma apreciación? A ver, nosotros estamos preocupados también. Habíamos planteado al gobierno nacional, a la Secretaría de Energía en su momento y al Ministerio de Agricultura, que levanten el corte del biodiesel, como quien dice, agregarle más agua a la sopa para poder paliar de alguna manera esta falta que estamos teniendo. En Buenos Aires prácticamente no falta el combustible. Estas son otras de las cosas que realmente ponen en muy mal humor a la gente. Y veremos a ver que ojalá que podamos llegar a un entendimiento y un acuerdo y que empiece a aparecer el gasoil. La última información que tengo, que hace un tiempo atrás, no me acuerdo cuántos días, pero no hace mucho, llegaron 5 barcos, 3 fueron para Camesa, que es la empresa mayorista de energía, que hay que abastecer también, y lo otro no se sabe. Hay algunas provincias que han aumentado el consumo casi el 50%, de todos los colores políticos. No nos echemos la culpa entre uno y otro, todos iguales, que seguramente se va por las fronteras. Tenemos enorme cantidad de dificultades, pero el gasoil no aparece, los estacioneros están complicados, los productores están complicados, los transportistas también, y esperemos que no les llegue a los trabajadores comunes, que hoy por hoy, al trabajador que va todos los días, hoy por hoy la mayoría de ellos se manejan a nafta, y ahí es donde tenemos alguna diferencia, porque la nafta, gracias a Dios, no está faltando. ¿Sí? Guía, tenemos un montón de información, simplemente 30 segundos le pido. ¿Le escuché bien? ¿En Buenos Aires no hay faltante, me dice usted? Prácticamente no hay faltantes, ¿cierto? No entra, es para el consumo de los autos ahí, por lo que yo estuve hablando ayer con toda la gente que estuvimos trabajando durante todo el día. No tienen un faltante de combustible, pero nadie puede ir en un camión a cargar en la de 9 de julio una calle del centro. Esto es lo que está pasando, y sí, lo que me indignó muchísimo es los precios, ¿no es cierto? De 130 pesos, 128 que están las estaciones de servicio de bandera, el gasoil común, a 300 pesos que hay que pagarlo en el norte de la Argentina. Bien. Tenemos nuevamente estas diferencias con una macrocefalia en Buenos Aires, y mientras tanto el país productivo, el que genera los dólares, está discutiendo y peleando a ver cómo hace entre camioneros, estacioneros, nosotros, todos, para ver cómo cargan 50 litros de gasoil. La verdad que ahí es donde tiene que estar el gobierno, ordenando, poniendo un norte y ver cómo se solucionan las cosas, y si no, diciendo la verdad, muchachos, esto se va a solucionar en tantos días, ¿cómo hacemos para entre todos buscarle la vuelta? Hoy no lo tenemos, tuvieron el corte de los biocombustibles 2,5%, pero no a un precio, a un corte del 10, del 15% para poder tener un poco más de agua en la sopa, como decía anteriormente. No, hoy estamos todavía con esto y veremos cómo lo podemos solucionar. Elio Guía, de la Federación Agraria Argentina en Entre Ríos, muchísimas gracias por esta comunicación con Ahora. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Escuchábamos la postura y la opinión del campo.